Buenos días, hermanos y hermanas. Les habla Erika Sierra, soy la hermana encargada de dar la clase del día de hoy. Hola, Erika. Buenos días, hermana. Hola, hermana, ¿qué tal? Buenos días. Hermana Erika, buenos días, ¿cómo está? ¿Qué tal, obispo? ¿Qué tal? Buenos días. Bien. Bueno, Aquí bueno. desde las 10 a un punto para iniciar. Hermanos, Hola, hermana Erika. Buenos días. Excelente. Alejandra, ¿cómo está? Buenos días. Tener a la mano nuestro libro de Mormón. Vamos a leer algunas escrituras, vamos a compartir algunas escrituras. Ajá. Esta semana nos tocaba la lectura de Elamán, del capítulo 13 al 16. Voy a compartir la pantalla de mi celular, unas diapositivas. Disculpen, hermana Violeta, ¿no puedo compartir mi pantalla? A ver, un momento. Porque me sale una opción que solo el anfitrión puede hacerlo. Hacer la anfitrión. Sí, el anfitrión lo ha bloqueado para que no se compartan todas las pantallas. Tienen que decirle al anfitrión que lo abra. Correcto. Que dé opción. La presidenta le tiene Y que los demás eviten compartir algo. El hermano Ronnie, creo. Ronnie, Derek. No, Ronnie se ha ido al baño. Presidenta, coloque a la hermana como anfitrión. Haga el anfitrión y listo. Ya. Pero... Sí, estoy intentando hacer eso. Un momentito. En participantes. Más. Ya. Es aquí, es en ¿Qué participantes. está haciendo, hija, la pelota? Ah, mira, Listo. Erika, pero ahora sí. Ya. ¿Dónde está? Ahora sí. Hija. Okay. No sé si la... Ahora sí. Pues está, eso es todo. No hay problema, tú tienes razón. No hay problema. Mire, si le veo antes, que Jesús ahí caminando. Listo, hermanos. Vamos a compartir, voy a compartir unas diapositivas con ustedes. Ok. ¿Se puede ver? Sí. Muy bien. Sí, hermana. Sí, hermanita. Entonces, había dicho anteriormente, esta semana nos tocaba la lectura de Elamán, capítulo 13 al 16, ¿no? El título de las lecturas de esta semana se llama Buenas Nuevas de Gran Gozo. Vamos a ver de qué trata esas buenas nuevas. La primera parte, los siervos del Señor hablan y actúan según las indicaciones de Dios. Entonces, acá habla acerca de Samuel el Lamanita, ¿no? Samuel el Lamanita, que había sido enviado por Dios a hablar con los nefitas, y estos lo habían tratado muy mal, ¿no? Pero a pesar de eso, Dios, ¿qué le dijo? ¿No? Dice, el Señor pidió a Samuel Lamanita que hiciera algo que pudo haber parecido bastante difícil: predicar a personas que anteriormente lo habían echado de su ciudad. Vamos a recordar un poco esa lectura. Vamos a nuestro libro de Mormón, a Elamán 13. Vamos a leer el versículo 2 al 5. Por favor, hermana Alejandra, un favor, ¿nos podría leer esas lecturas? Ya está Del bien. versículo 2 al 5. Ya. Gracias. Ya. Y dice, y aconteció que en este año un tal Samuel
un lamenita llegó a la tierra de Zarahemla y empezó a predicar al pueblo. Y ocurrió que por muchos días predicó el arrepentimiento al pueblo y lo echaron fuera y se hallaban a punto de regresar a su propia tierra. Mas he aquí vino a él la voz del Señor de que volviera otra vez y profetizara al pueblo todas las cosas que le vinieran al corazón. Y aconteció que no permitieron que él entrase en la ciudad. Por tanto fue y se subió sobre la muralla y extendió la mano y clamó en alta voz y profetizó al pueblo todas las cosas que el Señor le puso en el corazón. Y le dijo, he aquí yo, Samuel, un lamanita, declaro las palabras del Señor, que Él pone en mi corazón. Y aquí, Él me ha puesto en el corazón que diga a los de este pueblo que la espada de la justicia se cierne sobre ellos y no pasará 400 años sin que caiga sobre ellos la espada de la justicia. Muy bien, hermana, gracias. Entonces, ¿qué sucedió? A pesar de que había sido rechazado, ¿no? Dios le dijo de todas maneras que regresara y predicara. Y al ver que las puertas estaban cerradas, él vio que tenía que cumplir como sea esa orden, ¿no? ¿Y qué hizo? Claro. Se subió a la muralla, ¿no? Se subió a la muralla con la intención de que todos puedan escuchar lo que él tenía que decir, lo que Dios había puesto en su corazón, ¿no? Y lo dijo y lo gritó de la forma que Dios le había indicado. Entonces, ustedes están incumpliendo. Yo cumplo como madre y ustedes están incumpliendo. quisiera preguntarles, ¿alguna vez ustedes han sentido que han tenido el espíritu, ¿no? Y su corazón ha sentido la necesidad de decirle algo a alguna persona, de darle algún consejo, de indicarle, por ejemplo, acerca de las verdades del libro de Mormón, o en todo caso, testificar acerca de Jesucristo? ¿Alguna vez han tenido ese sentimiento? ¿Alguna vez lo han Sí, por ejemplo, a mí me ha pasado que siempre se me viene, ¿no? Todas las enseñanzas que he aprendido, que pueda compartir. Siempre en mi boca está el nombre de Dios, ¿no? Y que siempre que converso, puedo conversar con mi familia y lo que estoy aprendiendo puedo conversarle y hablarle del libro de Mormón, y es algo hermoso que puedo, por ese medio puedo testificar que el Señor nos manda a que nos arrepintamos y que hagamos las cosas correctas, ¿no? Y que podamos ser obedientes, ¿no? Eso me ha estado pasando estos tiempos de la pandemia, que pueda siempre recordarme todo lo que nos dice, ¿no? Que si somos obedientes vamos a poder salir adelante, ¿no? Y que tenemos que arrepentirnos, que estamos haciendo lo malo y de repente no estamos haciendo lo bueno, ¿no? Y que tenemos que siempre escuchar la palabra de Dios y guardar sus mandamientos, ¿no? Eso siempre me ha pasado a mí. Sí, es verdad. Listo. Muchas gracias, hermana. Es cierto, le ha pasado a usted y también a otros miembros de la iglesia, ¿no? Pero Exacto. aparte de eso, dentro de la familia también hemos tenido necesidad de hablarle a otras personas y inclusive podemos haber sentido un poco de rechazo, ¿no? Exacto. Como que dicen, ay, me está hablando de Dios, Sí, que es una sí, persona se aburren, muy... se aburren. o no creen, o en todo caso dicen que somos muy fanáticos, o sea, ponen excusas como para no escuchar. Que estamos locas, nos dicen que estamos locas. Entonces, vamos a sentir también eso, al igual que en ese tiempo nosotros vamos a sentir un poco de rechazo de algunas personas,
Sí. Y eso no tiene que impedir que nosotros sigamos insistiendo con la verdad. No es que porque esas personas nos han rechazado, nosotros también los vamos a rechazar, sino todo lo contrario, ¿no? De alguna manera vamos a seguir insistiendo. Ajá. Exacto. ¿Alguna de ustedes quisiera dar alguna acotación? ¿Quiere agregar algo con respecto a esta parte? Erika Sierra dice. Hermana, Sí, Listo, hermanos. hermana, Erika. Vamos a continuar. hermana Vamos a Erika, continuar. Dígame. que yo quiero agregar algo más respecto a ese punto. Que no debemos cansarnos Ok. y que debemos insistir, pues, de poder decir estas cosas cuando sentimos esto en el corazón, cuando el Espíritu nos motiva a que hagamos estas cosas. ¿Por qué? Porque, bueno, a mí me ha pasado también, igual que ustedes, muchísimas veces, pero comento brevemente, en una oportunidad antes de venirme para acá, para Perú, tuve la oportunidad de brindar estas cosas con todos mis familiares, con absolutamente todos, porque sentí ese deseo de poder hablarlos con absolutamente todos. Fui a cada una de sus casas y les hablé. Obviamente les dejé a ellos su albedrío, pues si ellos querían seguir sabiendo más, me contactaron, o si no, los dejaran hasta allí. Y hace poquito, una de esas primas me contactó y me dijo que había comenzado a leer recién el libro que yo le había dado hace 2 años atrás y quería saber más. Y ella ya tiene su próxima fecha de firmar. Entonces, 2 años después dio fruto aquel mensaje que se dio hace 2 años. Pero claro, yo seguí poco a poco, sin meterme mucho en su vida, ¿no? Pero expresando mi testimonio. Entonces, cuando hacemos estas cosas, el Señor nos está usando como instrumento y tal vez en ese preciso momento no es el tiempo de esa persona, pero puede que a los meses o a los años Claro. pueda llegar ya el momento de esa persona de entender y aceptar las verdades del Evangelio. Entonces, no nos cansemos de ello porque el Señor nos está usando como su instrumento. Claro. Muchas gracias, hermana. Usted siempre dándonos buenos argumentos. Vamos a continuar. Entonces, el hermanita Samuel continúa, ¿no? Predicando y dando advertencias al pueblo nefita, ¿no? Eso lo vamos a ver en el Amán 13. Y a pesar de que esas advertencias supuestamente están dadas en un tiempo, ¿no? Antiguo, en un tiempo atrás, un tiempo muy pasado, algunas de esas advertencias se dan todavía actualmente, ¿no? Vamos a ver qué lecciones encontramos en alguna de esas advertencias que dice Samuel a los lamanitas, a los nefitas. Vamos a leer el versículo 21 al 22 de Amán 13. ¿Quién lo podría leer, por favor? Ya. Escuché una voz ahí a lo lejos. A ver, Por favor, el Amán 13, del 21 al 22. a ver. ¿Me escucha? Sí. ¿Te escucho? Aquí vosotros. Dice, si en el momento en que entregué el Espíritu, No, ese no es. habrá truenos, relámpagos por el espacio de muchas horas, Ese no es. y la tierra se conmoverá y temblará, Hermana, y las disculpe, rocas que... Ese no es. hermana, disculpe. Es el Amán 13, pero del versículo 21 al 22. me pasé. A ver, 21, Sí. Ujú. me pasé unos... Ya. Dice, he aquí vosotros, los habitantes de esta gran ciudad, escuchad mis palabras, sí, escuchad mis palabras, sí, escuchad las palabras que el Señor habla. Porque he aquí, Él dice que sois malditos por motivo de vuestras riquezas, y vuestras riquezas son malditas también porque habéis puesto vuestro corazón en ellas, y no habéis escuchado las palabras de aquel que os las dio. No os acordáis, pues, en las cosas que os he bendecido, mas siempre recordáis vuestras riquezas, no para dar gracias al Señor vuestro Dios por ellas, y por vuestros corazones no se allegan al Señor, no se
hinchan con desmedido orgullo, hasta la y la mucha vanidad, envidias, riñas, maldicias y persecuciones, asesinatos y toda clase de iniquidades. Ujú. Muy bien, ¿Sigo, hermana. hermanita? Gracias. No, hermana, está bien hasta ahí, hasta el 22. Entonces, aquí está advirtiéndoles, ¿no? Y eso sucederá en la actualidad. Habrán personas que por las riquezas se habrán olvidado de Dios. Bastante. Muchos, bueno, he escuchado y he visto muchos Sí, por se ejemplo, preocupan en las riquezas del hombre, ¿no? exacto, ¿Qué Materiales, pasó? todo eso. exacto. ¿Qué pasó? Por ejemplo, a ver, voy a dejar de compartir esto porque quiero verlos un ratito. Que prenda la luz. Mm, ¿Qué luz, papi? Está de día, mi ya. amor. Por ejemplo, me acuerdo un poco de los políticos, ¿no? Las ventanas están abiertas, la vela. De los políticos que a veces Está claro, papi. por tener más riqueza, acumular más Está de día, riqueza, y esa luz está prendida de paso. Apagamos cometen bien esa luz actos de ahí. corrupción, ¿no? Ujú. O algunas personas que inclusive cometen asesinatos, ¿no? Sí. Para poder mantener sus riquezas y se olvidan completamente de Dios, ¿no? Y más aún, algunas personas que se volvieron supuestamente ricas gracias a Dios, ¿no? Y se han olvidado de agradecerle, se han olvidado de siempre estar con Dios, ¿no? Porque de Él son las cosas, en realidad, ¿no? Todas las cosas que nosotros tenemos son gracias a nuestro Padre Celestial. Gracias. Vamos a continuar esa parte, ¿ya? A ver, vamos a continuar con el Amán 13, del 26 hasta el 29. ¿Ya? Vamos a seguir recordando. A ver, hermana Daimar, por favor, ¿podría leernos? Bájale, cierra la puerta, por favor. Ok, del 26 al 29. 29. Ok. Ujú. Dice, he aquí, sois peores que ellos, porque así como vive el Señor, si viene un profeta entre nosotros y os declara la palabra del Señor, la cual testifica de vuestros pecados e iniquidades, os irritáis con él, y lo echáis fuera, y buscáis toda clase de maneras para destruirlo. Sí, decís que es un profeta falso, que es un pecador, y que es del diablo, porque testifica que vuestras obras son malas. Mas he aquí, si un hombre llegara entre vosotros y dijere, haced esto, y no hay mal, haced aquello, y no padeceréis, sí, dirá, andad según el orgullo de vuestros propios corazones, sí, id en pos del orgullo de vuestros ojos, y haced cuanto vuestro corazón desee. Y si un hombre viniera entre vosotros y dijere esto, lo recibiréis, y diréis que es profeta. Sí, lo engrandeceréis, y le daréis de vuestros bienes, le daréis de vuestro oro y de vuestra plata, y lo cubriréis con vestidos suntuosos. Y porque os hablará palabras lisonjeras, y dice que todo está bien, no halláis falta alguna en él. Oh generación inicua y perversa, pueblo empedernido y duro de cerviz, ¿cuánto tiempo suponéis que el Señor os va a tolerar? Sí, ¿hasta cuándo os dejaréis llevar por guías insensatos y ciegos? Sí, ¿hasta cuándo preferiréis las tinieblas a la luz? Muy bien, hermana, muchas gracias. Ujú. Entonces, quisiera preguntarles, ¿eso se da en la actualidad? Muchísimo. Ujú. Sí, ¿Habrán personas? sí, hermano, hay una parte en los versículos que leyó, Ajá. él está diciendo que aún son peores que sus padres. Ellos decían que si hubiesen nacido en el tiempo de sus padres, ellos no hubiesen matado a los profetas. Entonces, él le decía de que si hubiesen vivido en ese tiempo hubiesen sido peores, ¿no? Porque la incredulidad de ellos no iba porque los profetas eran falsos, sino porque simplemente no querían creer en las cosas que les decían a ellos, que eran duras para ellos. Entonces, en este tiempo pasa algo similar. Cuando hablamos de poder ir a la iglesia o poder arrepentirse, las personas piensan que somos fanáticos o que está mal lo que decimos o enseñamos, ¿no?
y piensan de que ellos están bien y lo que Jesucristo o lo que la iglesia podría enseñar es incorrecto, porque lo decimos nosotros o algún profeta. Exacto, hermano. Muy acertada su observación. Yo también tengo que indicar, ¿no? Por ejemplo, cuando yo inicié con lo que es la iglesia, ¿no? Cuando recién estaba conociendo, me hablaban mucho acerca de lo que era no consumir alcohol, ¿no? Las palabras de sabiduría, ¿no? No consumir el café, no consumir el té. Entonces, yo a veces decía, ¿no? ¿Pero por qué? Si no me voy a embriagar, ¿por qué el consumo de café va a dañar mi salud? ¿No? Sí, entonces, yo tenía esas dudas, ¿no? Tenía esas dudas y yo decía, pero son muy exagerados, decía, ¿no? O sea, como que ponía cosas en mi mente que hacían que, como que, o yo me creía más, como dicen acá, ¿no? O sea, eran muy orgullosos, ¿no? En sus creencias. Pensaban que ellos tenían la razón y que los profetas, lo que decían la verdad era incorrecto, ¿no? Entonces, yo también me he puesto a reflexionar en mis inicios y yo creo que al igual que yo, algunas personas también que han conocido la iglesia un poquito más tarde, habrán tenido esas dudas, ¿no? Pero con el tiempo, con la lectura, con las enseñanzas, me he dado cuenta de que todo eso es correcto, ¿no? De que es verdad, ¿no? Y a pesar de que con una copita pequeña de licor no me voy a embriagar, pues no es correcto, ¿verdad? No es correcto. No estoy siendo obediente. También lo otro que me llama mucho la atención es esta parte que dice que le hacemos caso a supuestos profetas que nos dicen que no va a pasar nada, que todo va a estar bien, inclusive nosotros vamos a dar nuestro dinero para que ellos, ¿no? Se puedan vestir bien, ¿no? Y eso también lo veo bastante en la actualidad, ¿no? A los pastores evangélicos que congregan, hacen una pequeña reunión, ¿no? Y con el tiempo, ellos se vuelven, ¿no? La gente misma le da su colaboración y ellos se vuelven, pues, con riquezas, ¿no? Entonces, es porque él está vendiendo cosas supuestamente favorables, ¿no? A ellos. Está diciendo mentiras y ellos están creyendo, ¿no? Porque aparentemente no van a tener ningún tipo de cuestionamiento, no van a tener ningún tipo de juicio al final, sino que todos van a ser elevados, ¿no? Mientras crean en ese pastor, todos van a ir al cielo, todos van a ser bendecidos y por lo tanto no tenemos que preocuparnos, ¿no? Entonces, a veces nos vamos por lo fácil. ¿No? Listo. Entonces, es muy bonita esa parte de la lectura, ¿no? ¿Alguien más quisiera compartir alguna experiencia? Bueno, yo podría compartir, hermana, que dice que en la escritura, ¿sí? No se escucha. Sí, hermana, sí, la escuchamos, hermana Alejandra. ¿Sí? Bueno, yo la verdad comprendí de que dice que el mundo están ciegos, ¿no? O sea, cuando hemos estado en el mundo hemos estado ciegos y que no hemos comprendido muchas cosas que el Evangelio nos podía haber enseñado, ¿no? De repente nos han venido también a predicar y de repente un momento nos hemos rechazado, ¿no? O sea, antes de conocer el Evangelio, ¿no? Eso también yo lo comprendí, de que ahora en este tiempo también las personas que no conocen y no entienden, todavía van a rechazar, van a estar, nos van a ver, ¿no? A nosotros que estamos en lo incorrecto, ¿no? Entonces estaba también pasando en ese tiempo, ¿no? Que a ellos todo lo que hacían, lo bueno que hacían a ellos, lo veían que estaba mal y por eso que a los profetas siempre le dijeron de que ellos estaban errando, ellos estaban
con el demonio, con la mentira. Entonces, ese tiempo nos va a ver, a nosotros nos va a ver mal, ¿no? Y que si hacemos alguna cosita que es imperfecto, de repente nos van a juzgar, que no, ay, mira, que ellos están, dicen que son de la iglesia y hacen cosas, y todos esos nuestros errores lo están viendo, ¿no? El mundo, ¿no? Entonces, en eso también yo lo sé de que, de verdad, también en ese tiempo se volvieron orgullosos, sí, de la iglesia que eran, ¿no? Se volvieron orgullosos y contra ya los profetas, contra Dios, ¿no? Entonces, acá nos enseña bastante a poder meditarlo, para poder seguir, ¿no? Aprendiendo, ¿no? Sí, hermana, eso es todo. Muchas gracias, hermana, tiene toda la razón, ¿no? Entonces, como usted dice, ¿no? Van a haber muchas personas que van a estar en nuestra contra, pero nosotros tenemos que seguir firmes, ¿no? Firmes y fieles. Hermana, Bien, hermanos, entonces voy a volver a compartir. ¿Sí? ¿Quién? Hermano Lazo, hermana. Hermano Lazo. ¿Qué tal, hermano Lazo? ¿Cómo están? Hermano, un favor, ¿qué nos quiere compartir? Sí, le voy a compartir algo muy real. Hace poco nada más, aquí en Abancaya, un familiar muy querido que yo quiero mucho, estuvo muy mal, los dos, ¿no? Y ahora ya están mejor y estamos muy felices por eso. Pero en el momento que estaba muy mal, cierta familia creen pues en sus creencias. Yo respeto mucho esas creencias, pero no creo en las exageraciones, ¿no? Ustedes saben que hay familias que recurren también a cosas que me parecen incomprensibles, ¿no? Como baño de rosas, unas cosas, esos bailes, esas cosas que yo normalmente no creo. Pero el asunto está en que a mí me dieron para que llevara todas esas o por decir así, esas pócimas al Señor, que también es un familiar, ¿eh? Y yo me puse a pensar en lo que podemos, mucha gente nos puede ver a nosotros así, como yo miraba, yo con una total incredulidad, o sea, tenemos que ir por la medicina y estoy haciendo eso, y yo lo estoy haciendo por respeto, porque yo no creo en eso. Y encima tenía que esperar al familiar que es, y yo estaba realmente molesto. Encima que se demoró más de media hora, porque mi hijo ya estaba ahí. Entonces, a lo que voy, hermana, es que a veces muchas personas nos pueden mirar a nosotros como si fuéramos fanáticos y realmente no lo somos. Y no solamente no hay que decir que no lo somos, sino hay que demostrar con nuestros actos. ¿Me entiendes? O sea, por ejemplo, yo no creo que sea exagerado, ahora sí sé, que un hombre sea fiel, que una mujer sea fiel, que reconozca sus errores, que por ejemplo, que sea trabajador, que estudie. Sé que la iglesia es muy exigente porque es la única manera de ser mejores, pero yo estoy completamente de acuerdo, por ejemplo, y como usted, hermano, yo también puedo decir que soy converso, el hecho de no tomar es algo que beneficia realmente a la persona. Claro, no es fácil para mucha gente, pero es algo que nos enaltece y nos da, a la larga, al principio nos miran como extraños, pero a la larga nos da una admiración. Así que yo sí me quedé con una mala espina con las creencias, con esas fees que me parece, no las comprendo, no las entiendo, tampoco las apoyo, pero yo dije, bueno, de repente hay personas que me miran así también a mí, así como yo los miro. Entonces lo único que me queda a mí es actuar y demostrar con mis actos, ¿no? De repente con lo que me ven. Inclusive también con lo que pueda conseguir, ¿no? También es bueno. Nada más, hermana. Eso quería comentarle. Listo, muy bien, hermano. Muchas gracias por contarnos tu experiencia. Muchas gracias. Bueno, vamos a compartir, voy a volver a compartir las diapositivas. A ver, vamos a ver. Sí, ¿dónde estamos? Acá. Ya. Vamos a continuar. Listo. Dice, las señales y los prodigios pueden fortalecer la fe de las personas que no endurecen el corazón. Entonces dice que hubieron señales en ese tiempo, ¿no? Como la aparición de los ángeles, señales que el Señor nos ha dado con objeto de que creamos en su nombre, ¿no? Eso lo vamos a ver en el Amán 14, el versículo 12. Hermana, mi tocaya, Erika Elescano, ¿está por ahí?
Programa 14 acá. Dice, con 12. Hermana Erika, ¿está por ahí? Sí, hermanita, estoy en eso. ¿Nos podría leer el Amán Sí. 14, el versículo 12? Ahorita bendito Hijo de Dios, el Padre del cielo y a ti, el desde el principio, hay acerca de la señal venida, con objeto de que creáis en su nombre. Ya. ¿Escucharon bien, hermanos? Un poco intercortadito se escuchó, hermanita. ¿Así? Sí, a veces ¿Lo me vuelvo a sucede leer que- entonces? Sí, por favor. Sí. ¿Ahí sí me escuchan bien? Sí, sí, ahí sí. Ya. Y también para que sepáis de la venida de Jesucristo, el Hijo de Dios, el Padre del cielo y de la tierra, el Creador de todas las cosas desde el principio, y para que sepáis acerca de las señales de su venida, con objeto de que creáis en su nombre. Muy bien, muchas gracias, hermano. Listo. Entonces, ahí Samuel comienza a hablar, ¿no? Acerca de cómo va a ser el nacimiento de Jesucristo y también cómo va a ser la muerte y qué señales se van a presentar en esas épocas, ¿no? Pero acá hablan acerca de que no va a haber noche, ¿no? En el día del nacimiento de nuestro Jesucristo. Y en el caso del día de su muerte también va a haber tinieblas, ¿no? Por 3 días consecutivos. Pero dice, ¿no? En nuestra vida las señales podrían ser menos dramáticas, ¿no? Y más personales de las que predijo Samuel, ¿no? Y otros propósitos de las señales se sugieren. Entonces, muy aparte, hemos tenido señales nosotros en nuestra vida, nos han indicado qué cosa es lo que tenemos que hacer o por qué tenemos que creer en Jesucristo. Creo que la mayoría de nosotros lo ha tenido, ¿no? Y hoy en la mañana, en la sacramental, muchos de ustedes han dado su testimonio. Y el testimonio es parte de esas experiencias que han tenido, ¿no? Con respecto a esas señales que han presentado. Pero aparte de esas señales, también esas señales nos indican otras cosas, ¿no? Por ejemplo, vamos a leer el Amán 14, del 28 al 30. Por favor, ¿quién lo podría leer? Yo lo puedo leer, hermana. Sí, por favor. Y me dijo el ángel que muchos verán mayores. Ok, hermana, continúe. Bien, vuelvo a repetir. Y me dijo el ángel que muchos verán mayores cosas que estas, con el fin de que crean que estas señales y prodigios se habrán de verificar por toda la superficie de esta tierra, con objeto de que no haya más motivo para la incredulidad entre los hijos de los hombres. Y esto es como objeto de que aquellos que crean sean salvos, y sobre los que no crean descienda un justo juicio, y también, si son condenados, traen sobre sí su propia condenación. Sí. Así pues, recordad, mis hermanos, que el que perece por causa de sí mismo, y quien comete iniquidad no hace contra sí mismo, pues he aquí, sois libres, y os permite obrar por vosotros mismos, pues he aquí, Dios ha dado el conocimiento y os ha hecho libres. Muy bien, hermana, muchas gracias. Entonces, acá nos habla acerca del albedrío, ¿no? Todos conocemos en la actualidad qué cosas están mal, qué cosas están bien, todos lo tenemos bastante consciente, ¿no? Entonces, aparte de que esas señales también nos indican que nosotros vamos a tener en un futuro algún tipo de consecuencias, ¿no? De nuestro albedrío. Las cosas que, si hacemos las cosas de forma correcta, ¿no? Vamos a ser salvos, en caso contrario vamos a condenarnos, ¿no? Y eso todos lo sabemos. Sí, absolutamente todos lo sabemos, ¿no?
Y a pesar de eso, a veces cometemos algún tipo de error, ¿no? Pero lo importante de esto también es el arrepentimiento, ¿no? El arrepentimiento y evitar cometer errores futuros, ¿no? Entonces, acá dice, ¿no? Las señales y los prodigios. Hermana, ¿podría Dígame. comentar? Por favor. Hermana, buenos días. Soy la hermana Teresilla. Bueno, acá habla sobre las profecías del nacimiento de Jesucristo, ¿no? Donde el profeta Samuel, por la guía de nuestro Señor, él empezó a profetizar que iban a ser un Salvador en ese tiempo, ¿no? Y estos cumplimientos, pues, posteriormente se va a ver en tercera de Nefi, y pues acá en la actualidad también hoy en día tenemos un profeta viviente, el profeta José M. Nelson, y él también nos ha dado profecías. Por ejemplo, el de hoy en día llevamos nuestras clases en casa, ¿no? Ahora que estamos virtualmente, con el ven, sígueme, ¿no? Entonces eso nos dijo año pasado en una conferencia, ¿no? Que íbamos a estar en casa y que desde casa íbamos a estudiar el Evangelio. Y hoy en día se ha cumplido esto por de la pandemia. Entonces, todos los profetas que son llamados por Dios, pues, ellos guiados por Él, esas profecías son pues verdaderas, son señales que en el presente o en el futuro va a surgir, ¿no? Se va a cumplir estas profecías, como en el tiempo de Samuel. Él profetizó pues el nacimiento de Salvador, ¿no? De Jesucristo. También profetizó pues la muerte del Salvador. Y se pudo cumplir, ¿no? En su debido tiempo se cumplió todas estas profecías. Y entonces, acá lo que el hermano nos enseña, pues, es que debemos seguir a los profetas que son llamados por Dios, y hacer, a obedecer, ¿no? Porque es algo importante la obediencia. Solo así vamos a poder ver esos cumplimientos. Y eso es toda mi participación, hermana. Gracias. Muy bien, hermana, muchas gracias, ¿no? Es cierto lo que dice la hermana Teresina, tenemos actualmente nuestro profeta, ¿no? Y al igual que en esos tiempos que lo fue Samuel, también en la actualidad nuestro profeta nos dice cosas, ¿no? Que van a suceder. Y eso hace que nosotros fortalezcamos nuestra fe, de todas maneras, ¿no? Eso nos beneficia, creer en nuestro profeta y ser obedientes, como dijo la hermana Teresina, hace que nuestra fe se fortalezca día a día, ¿no? A ver, acá hay una pregunta, ¿no? ¿Por qué muchas personas de la época de Samuel en la manita no creían en las señales y las profecías? ¿De qué manera persuade Satanás a las personas a confiar en su propia fuerza y sabiduría en la actualidad? Entonces, voy a hacer un resumen nomás de esta parte, ¿ya? Vamos a ir a Elamán 16, del 15 al 23, pero eso lo voy a resumir nada más, porque es un poquito largo. Elamán 16, del versículo 15 al 23, ¿no? Entonces, ellos habían visto algunas cosas, ¿no? Que habían sucedido, que habían sido profetizadas y estaban sucediendo. Pero a pesar de eso, a pesar de que lo habían visto, ellos seguían ciegos, ¿no? Dicen, sí, es cierto, algunas cosas están sucediendo, pero ¿cómo vamos a creer que van a ser el Cristo, ¿no? Y en todo caso, ¿por qué van a ser tan lejos? ¿Por qué van a ser en Jerusalén? ¿Por qué no nace aquí? Ellos quieren que creamos esto para ser esclavos de sus ideas, de sus sus normas, ¿no? Inclusive dijeron un momento que Samuel estaba poseído por el diablo, por eso no le caían las flechas, no le caían las piedras. Entonces,
se crean ciertas cosas en la cabeza para negar lo que se está viendo, ¿no? Para negar las señales. ¿Ustedes creen que en la actualidad se dé eso? ¿Habrán personas que se cieguen tanto de esa manera? Sí hay. Sí hay, Sí, ¿no? lo he experimentado. Sí. Existe. Entonces, ¿quién hace que esas ideas, esa falsa sabiduría, se metan en la cabeza? El enemigo. El enemigo, muy bien. Entonces, y nosotros no estamos libres de eso, ¿verdad? No. Al contrario, Él nos tiene más presente. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Tenemos que seguir leyendo las Escrituras. Mientras más leemos las Escrituras, aparecen muchas más verdades, ¿no? Aparecen muchas más verdades y nosotros nos volvemos más fuertes. Oración. Muy bien, las Escrituras, continuar todos los días con nuestra oración, ¿no? Dando gracias por todas las cosas que nos suceden, ¿no? Bien, hermana. Listo. Y para terminar, tenemos algo muy importante, dice, ¿no? El Señor disciplina a quienes ama, ¿no? A veces vemos la disciplina como algo, ¿no? Algo incómodo, ¿no? Que nos llame la atención, no nos gusta a veces. Entonces dice, ¿no? Las palabras de Samuel contienen varias amonestaciones severas, ¿no? Pero en el Amán, dice, capítulo 15, versículo 3, se brinda una perspectiva única de la disciplina que procede del Señor. ¿De qué manera puede la disciplina del Señor ser una señal de su amor? Entonces, a ver, el Amán 15, un favor, hermano Osvaldo, ¿nos podría leer el Amán 15, el versículo 3? Sí. Ya. Sí, dice, sí, hay de los de este pueblo llamado el pueblo de Nefi, a menos que se arrepientan cuando vean todas estas señales y prodigios que les serán manifestados, pues he aquí han sido un pueblo escogido del Señor. Sí, Él ha amado a los del pueblo de Nefi y los ha disciplinado también. Si los ha disciplinado en los días de sus iniquidades, porque los ama. Entonces, nos indica, ¿no? Que la disciplina es una señal del amor de Dios. Voy a quitar esto. Si nosotros vemos, ya, muchos de nosotros somos padres, o también si no somos padres todavía, hemos sido hijos, ¿no? Y eso lo podemos, o yo recuerdo mucho, ¿no? De cómo mis padres me disciplinaban, ¿no? Y a veces cuando uno es joven, no los entiende. Al contrario, ¿no? Se vuelve en contra de sus padres. Porque no obtenemos lo que hemos querido, no nos han dado permiso, que queríamos ir a otro lado, y que, etcétera, ¿no? Y nos sentíamos incomprendidos, nos sentíamos amargados, ¿no? Incómodos, algunos hacían su berrinche, otros se querían un montón de cosas en su cabecita. Entonces, ¿qué sucede? Cuando tú ya creces, recuerdas todo eso y te das cuenta que tus padres hacían, ¿no? Te disciplinaban, ¿por qué? Porque te querían, ¿no? Porque te amaban y deseaban todo lo mejor para ti. Y con el tiempo tú ya agradeces, dices, ¿no? Gracias a esto, soy la persona que ahora, ¿no? Ahora he lado ser, ¿no? Entonces, ahora como padres también, ¿no? Como padres, viendo al otro lado, vemos a nuestros hijos que cometen algo errado y nosotros lo corregimos, ¿no? Lo corregimos y en algunas veces los disciplinamos. ¿Por qué? Porque los amamos, ¿no? Los amamos y queremos que sean personas correctas, personas buenas, que lleguen inclusive a ser mejores personas, ¿no? Que uno mismo, ¿no? Entonces, eso es lo que uno desea. Y al igual que nosotros, nuestro Padre Celestial también desea que nosotros seamos personas correctas. Y a veces no entendemos algunas cosas, ¿no? Que nos suceden. Y decimos, ¿pero por qué? Si yo me porto bien, ¿eh? ¿Pero por qué? ¿No? Entonces, y con el tiempo ya nos damos cuenta, ¿no? ¿Qué es lo que quería
nuestro Padre Celestial indicarnos o decirnos, ¿no? ¿Por qué suceden algunas cosas? Ujú. A ver, un favor, obispo José, quisiera decir algo con respecto a lo que es la disciplina y cómo eso significa que nuestro Padre Celestial nos ama. Miguel, Ale, ya va, estoy en una clase, ya va a terminar. El micrófono está apagado. Obispo. Obispo, El obispo no su micrófono. ¿No me escucha? A ver, no le escuché la pregunta. Sale entrecortado. Oh, ya, ¿cómo la disciplina es un signo del amor de nuestro Padre Celestial? Bien. Algo que puedo decirles como padre y a la vez también decirles como creo que todos los padres que ahora reconocemos lo que nuestros padres han deseado para con nosotros, comprendemos el amor, como dijo usted, el amor que nos tiene. Mi padre siempre estuvo con esa rudeza, con esa firmeza de decirnos cuál era correcto, El obispo dice cuál que era no el camino que debemos ir. prendió la luz. El obispo dice que no se ve nada. Algo que también... ¿Aló, me escucha? Sí, te estamos escuchando, obispo. Sino que está interrumpiendo el hermano. Entonces, bien, lo que quería decirles es que quizás como niños o como jóvenes no entendemos esta parte y creemos de que tenemos nosotros la razón, creemos de que lo que estamos haciendo es lo correcto, porque no hemos pasado todavía esta etapa de nuestra vida. Pero ahora que ya he pasado yo y estoy viviendo esta etapa de mi vida, puedo entender con claridad lo que es ser hijo y lo que es ser padre. Y entiendo a nuestro Padre Celestial el amor que Él tiene para con nosotros. Él nos ama y desea que nosotros volvamos a su presencia. Y si nos corrige a su manera, no nos corrige porque no nos ama. Nos corrige porque nos ama y queremos que podamos cambiar nuestra forma de pensar o sentir. Nuestras acciones deben ser distintas. No solamente es aprender, sino que es aplicarlo a nuestra vida. Hay algo que dice en el versículo 10, dice, por motivo de su firmeza, cuando llegan a creer en aquello que creen por causa, pues de su firmeza una vez que son iluminados, he aquí el Señor los bendecirá y los prolongará sus días a pesar de sus iniquidades. Entonces, es bastante importante que nosotros, con nuestra fe, con nuestra creencia y con todo lo que nosotros tenemos en conocimiento, podamos mantenernos firmes en nuestra palabra, en nuestros hechos. Yo sé que no es sencillo, no sé que no es fácil. Tenemos miles de legiones que están luchando para decirnos, rómpelo, haz lo que tú quieras. No te están viendo. Esa es mentira. Recuerden de que nosotros nos estamos engañando. Nosotros mismos nos estamos viendo. Nuestros recuerdos serán parte de nuestro juicio. Y eso es lo que tenemos que temer. Eso es lo que tenemos que temer. Nuestros recuerdos serán parte del juicio. Y por medio de nuestros recuerdos y del libro que va a ser abierto al cielo, seremos juzgados. Y eso es porque dice que nosotros tenemos la y porque dice de que nosotros debemos aprender y arrepentirnos. Yo en verdad comprendo esto recién ahora. Mi padre me decía, estudia. No necesito estudiar, decía yo. No necesito estudiar porque mi hermano nunca dio
usted está casándose, yo tengo que estudiar. Pero no es así. Lamentablemente no es así. Como padres, queremos que nuestros hijos sean mejores. Y como hijos, quiero que ustedes entiendan y puedan ser obedientes. Porque el día que lleguen a ser padres, entonces valorarán lo que sus padres desean por ustedes. Yo, como hijo de nuestro Padre Celestial, trato de entenderlo, Padre, trato de obedecerlo y estoy esforzándome a ser como Él desea. Estoy esforzándome. No es fácil, pero yo me esfuerzo y pido a mi Padre Celestial que me ayude a hacerlo, que me ayude a poder ser digno de poder llevar su sacerdocio, de poder llevar este manto, de poder continuar, ¿no es cierto?, guiándolos, siendo ejemplo, siendo luz. Me van a perdonar si no soy como ustedes desean. Me esfuerzo, soy humano, tal cual ustedes. Les ruego que podamos continuar con firmeza en el Evangelio de Jesucristo, con firmeza en poder cumplir sus mandamientos, en cumplir Chapa. Se acabó la batería. Se congeló su... nombre de Jesucristo. Ya. Prosigue. Muy bonito mensaje, ¿no? Muy bonito mensaje el que nos estaba dando, ¿no? Nosotros recordar que somos hijos de nuestro Padre Celestial y le debemos obediencia, ¿no? Y amor. Muchas gracias, hermanos, por la reunión que hemos tenido el día de hoy. No sé si alguien más quisiera agregar, ya para dar concluida en la clase. Bueno, hermana, yo quisiera decirle la cosa que en la mañana justo leí en Proverbios 3, que decía nuestro Padre que nos amaba y que disciplinaba, ¿no?, al que ama, ¿no? Y que guardara sus mandamientos y que para que nosotros nos vaya bien, ¿no? Entonces, ahora que hablaste, tocaste de esa parte, se me vino un sentimiento que quise yo, ¿verdad? Es algo hermoso que sentimos el amor de nuestro Padre Celestial, que realmente, ¿no?, es un momento donde podemos, en vez de renegar, decir gracias, Padre, porque sé que me estás haciendo ver de que puedo estar cometiendo errores y que me estás explicando. En vez de renegar, en vez de no decir por qué me pasan estas cosas, ¿no? Y estar muy agradecida. Y yo estoy muy agradecida por todas las cosas que haya podido pasar, porque sé que he pasado muchas pruebas, muchas cosas duras, y ahora lo puedo entender mediante la Escritura, que nuestro Padre Celestial realmente nos ama y nos disciplina. Sé que Él es un Padre muy amoroso. Lo amo mucho por su disciplina, porque sé que también tenía un padre, mi padre, que me disciplinó y siempre me acordé con mucho amor. No me he resentido nada, pero lo tengo presente, y también he podido también ver a mis hijos disciplinándolos, o sea, hablándoles también, porque sé que los amo mucho y que quisiera que sean ellos mejores y que puedan también guardar sus mandamientos de Dios, ¿no? Y siempre los hablo con amor, ¿no? Y sé que nuestro Padre nos ama tanto, y que nos pueda seguir disciplinando, orándonos, ¿no? Y esto lo comparto en nombre del Señor Jesucristo. Amén. Gracias, hermana Alejandra, siempre con sus testimonios muy acertados. Listo, hermanos, entonces, recordar que tenemos en la actualidad un profeta, ¿no? Hay señales que nosotros tenemos que estar pendientes para poder verlos y agradecer, ¿no?, al profeta las cosas que nos indica, cumplirlas y de esa manera aumentar nuestra fe, ¿no?, nuestra fe y nuestro testimonio en lo que nosotros creemos, ¿no?, en la Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días. Muy bueno, muy buenos días, hermanos. Espero que sigan teniendo un bendecido día. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Nos estamos viendo ya el tercer domingo
pero no se olviden siempre de continuar con la lectura, ¿no? Ya terminamos el libro de Lamán, vamos a continuar con el libro del tercer Nefi, ¿no? La tercera de Nefi, entonces, que les vaya bien con las lecturas, que sigan teniendo un bendecido día, y eso sería todo. Muchas gracias, hermanos. Gracias, chicos, nos estamos viendo. Gracias, hermanita. Gracias por su clase. Hermanos, disculpen, tenemos que terminar con una oración. Disculpen, hermanos, vamos a terminar con una oración. Gracias por la clase. Gracias. Gracias, hermano, por la clase. Nos vemos. Gracias por participar. Hasta pronto, no se olviden pasar a las compras jóvenes.